Arrímese bien al fuego que la noche de hoy está helada. Y no es por el clima, es por el tema que nos toca. Hoy abrimos el expediente más oscuro de nuestra historia, el momento exacto en que la humanidad chocó de frente contra la santidad de Dios. Vamos a hablar de la caída, de la traición de nuestros primeros padres, de esa herencia maldita que llevamos en la sangre y de por qué, aunque nos duela en el alma admitirlo, nacemos rotos, espiritualmente muertos, debiendo unas cuentas que no podemos pagar. Respire hondo, porque para poder gritar de alegría por el rescate que se viene, primero hay que tener el valor de mirar a los ojos al abismo donde nos metimos. Se ve un mate bien amargo para pasar el trago, que esto es teología de fogón, fogón reformado. Arrancamos. Bienvenido, Diego, al capítulo número 22. ¿22? ¿Qué disparate? 22, vos sabés que perdí la 20. cuenta. Sí, creo que estamos en el 22, el capítulo o el episodio del Fogón Reformado, hoy para tratar un tema sensacional, un tema espectacular, el capítulo 6 de la caída del ser humano, del pecado y su castigo. Sensacional, fenomenal, maravilloso, pero tremendamente duro. Sí. Así que aprovechá a saludar a Damián mientras vamos tragando ¿Cómo un andás, trago de Damián? saliva. O sea que voy a contarle algo a la audiencia, que Damián me corta los halagos. Yo me deshago en halagos con Damián y después Damián me los recorta. Eso no está bien. Eso quiero decirlo, no está bien de parte de Damián. Pero a pesar de todo vamos a mandarle un gran saludo, un gran abrazo, porque siempre está ahí al firme, haciendo, poniendo la música, editando las macanas que decimos. Apareció por la iglesia el domingo pasado, lo vi. Ah, sí. Sí, lo vi en un color turista. Ah, bien. A él y a su esposa y a su nenito estaban los tres color turista. No, una cosa bárbara. Era el mismo Damián. Yo le dije, pero atrás de todo ese bronceado y esos ojos lo conozco y era el amigo. Está muy bien, está muy bien. Un abrazo enorme para Damián, para su esposa, para su hijo, para toda su familia. Y que es indispensable para este fuego. Muy bien, queridos. Vamos a comenzar entonces el capítulo 6 de la Confesión de Fe de Westminster, hoy a comentarlo. Agradecemos a los amigos que han hecho el esfuerzo y nos han dado para adelante, han comentado, han dado like, algunos han compartido, muchas gracias. Sabemos que esto lo hacemos para la sola gloria de Dios y básicamente para transmitir la doctrina reformada, el cristianismo histórico, la fe confesional en el seno de lo que es la República Oriental del Uruguay y Amén. zonas aledañas. Ya nos Amén, amén. agrandamos, antes era solo para Uruguay, ahora ya estamos. Como para toda Latinoamérica y para. Sí. Grabación mediante, gracias Me por hiciste, recibirnos en me hiciste Pekín, muy acordar, me hiciste amable. acordar, me hiciste acordar Lelutier. ¿Nunca escuchaste Lelutier, Radio Tertulia? Sí, sí, Bueno, viste. no, ese episodio no, pero el Lelutier sí, a menudo, sí. Bueno, es que me empiezan diciendo no, para toda Latinoamérica y para el conurbano bonaerense. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, con humano bonaerense vive más gente que en Uruguay. Sí, Así la verdad que sí. así que, Así que si llegamos al así que conurbano estamos bárbaros. genial. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer, si llegamos con Urbano, lo decimos siempre esto con cariño, de repente empezamos a hablar un poquito más así, porque así como hablamos nosotros es muy Sí. corto, es un poco más larga la cosa. Muy bien. Comenzamos entonces con el capítulo 6 de la caída del ser humano del pecado y su castigo, punto uno. Bien. Nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y la tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Bueno. Bueno, ya vi que lo leíste, ni me preguntaste, lo leíste nomás, No, así no, que no, no, derecho, ahí voy te a, madrugué. voy a tener que hacerme cargo. Bueno, entonces vamos a desmenuzar un poco el lío que tenemos acá. Eh, Porque acá fue todo junto, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, primero lo que tenemos acá, lo que el texto nos dice es acerca de la mala junta, la seducción, ¿no? Adán y Eva no se levantaron un día con ganas de pecar, ¿no? Hubo, si se quiere, un agente externo que les tentó a eso, ¿no? Que les llevó a eso, que fue Satanás, ¿no? La serpiente antigua.
el texto dice ahí, ¿no? La sutileza, por la sutileza de Satanás, ¿no? El diablo no se apareció como lo tenemos habitualmente visto en las tradiciones medievales con cuernos tridentes, ¿no? Para asustarlos, ¿no? No, vino con cierta labia, cierto convencimiento, cierto atractivo, con mentiras finas, ¿no? Que lo tenemos ahí en el registro del libro de Génesis, el capítulo 3, los primeros capítulos ahí. Este, y vino de alguna manera disfrazado de amigo, ¿no? Se muestra disfrazado de amigo, ¿no? Él es un ángel, él se muestra como ángel de luz, ¿no? Y les vendió humo y ellos compraron. Esa es la realidad, ¿no? Ahí tenés la parte de la seducción. Después, acá se menciona el acto, que es comer la fruta, ¿no? Que no es una manzana, como siempre se dice, es el fruto de ese árbol que había ahí. Este, y bueno, en realidad uno lee eso y es como que parece una chiquitada, ¿no? O sea, parece una pavada, ¿no? Comer una fruta, como si fuera algo cotidiano de todos los días. Pero el problema no es tanto el acto en sí, del comer la fruta, sino lo que involucraba ese acto, ¿no? Que era la desobediencia a Dios. ¿Tá? Fue el momento donde el hombre dijo, ¿sabes qué? Dios, mejor, vos me decís lo que está bien, pero yo decido hacer otra cosa que a mí me parece mejor, según mi propio criterio, ¿no? Entonces fue de algo así como un golpe de estado en el paraíso, ¿no? Es decir, te saco del medio y me pongo yo a gobernar, una cosa por el estilo. Después se dice ahí, ¿no? Que tenemos el permiso divino, y esta es una cosa que es lo más complicado de asimilar, no de entender, de asimilar. Acá está lo que de alguna manera te vuela la cabeza si no lo sabes digerir bien. Porque dice que Dios quiso permitirles este pecado, ¿no? Lo cual hay que digerirlo eso, ¿no? Dios podía haber ¿Se puesto, entiende? No, no, dale, dale, digo. Yo sí, decía que se entiende, digo, dale, dale y sigo yo, ¿no? Esa decisión, pero se entiende desde la perspectiva. Dios, evidentemente, antes de crear y en todas las mil millonésimas variaciones que podía tener de crear un universo, decidió esta. ahí está, Y por supuesto que él exactamente. sabía absolutamente todas las implicaciones de la creación de esta situación. Esta Claro. situación no lo obligó a Dios a tomar un plan B. No se levantó, como vos decís, para usar tu imagen que me gusta mucho, y un día dijo, ups, ha ocurrido algo en el jardín. No, 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 nada Mm, que ver, lo tenía claro. Pero él no lo autorizó, él no lo echó a rodar, él no lo quiso así, él lo sabía, no, pero así, él ha querido que a pesar de la perfidia de la serpiente y de la traición humana, hacer esto para glorificarse aún más en el santo propósito de salvar al hombre aún de una trampa de la que el hombre por sí mismo no puede escapar. Es una acotación que hago sí, no, porque, no, como vos decís, ¿cómo es que Dios lo sabía? Bueno, pero podría haber venido a rescate, podía, no quería, claro. Es más, porque él a quería ver, glorificarse a través de este rescate que claro, ha provisto, y ese rescate es Cristo. exactamente, porque, a ver, tranquilamente Dios podría haber puesto un cerco eléctrico alrededor del árbol, ¿no? O Claramente. sea, sin lugar a duda. Podría haber agarrado y cuando venía la serpiente, echarla de ahí y mandarla a freír churros, ¿tá? Antes de que siquiera hablara con Eva. Pero no lo hizo, no lo hizo. Lo que sí sabemos que hizo es que él decidió dejarlos caer, ¿no? Decidió dejarlos caer. Y como bien vos decís, ¿por qué hizo eso? Bueno, tiene un propósito. El propósito no es que Dios es masoquista, ¿no? O sea, el propósito, la confesión nos dice que quiso ordenarlo todo para su propia gloria. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque sin caída no hay redención. ¿Tá? Porque sin pecado no hay cruz. Sin miseria humana no conoceríamos, como yo dije la otra vez, la misericordia divina, el perdón divino, ¿no? Dios permitió que la cosa se corrompiera, que se corrompiera ese vaso perfecto para después pegar los pedazos, ¿no? A través de Cristo y hacer algo todavía mucho más glorioso. Y además abordamos el punto que también tocamos a unos capítulos anteriores. Sin el libre albedrío no hubiera habido verdadera libertad. Sin lugar a dudas. Pero Adán y Eva, los que tuvieron el libre albedrío, los únicos dos seres humanos que tuvieron el libre albedrío hasta ahora, a excepción del Señor Jesucristo, este, hicieron uso de su libertad, de su prerrogativa de elegir, y eligieron traicionar. Y vuelvo a recordar que esos son
los mejores exponentes que tenemos, si quitamos a Cristo de al lado, los mejores exponentes humanos que tenemos son Adán y Eva. seguro. Ay, ay, ay. ¿Cómo quedó, cómo quedamos nosotros, eh? Ah, porque claro, no, siempre, claro, porque siempre la queja es, digámoslo así, no, pero pará, si yo hubiera estado en ese lugar, capaz que yo hubiera hecho las cosas mejor. No, vos sos una versión bastante disminuida, Dan. Vos sos Sí, una ni hablar. versión, vos sos una, no estoy hablando de vos particularmente. No, no, ejemplo que lo eh, soy también, eh. Si estaba hablando de mí, está bien. Pero creo que todos nos podemos poner el saco en esto. Claro, somos una versión muy disminuida de lo que Adán era. Entonces, si Adán, que es la versión, vamos a decir, perfecta, ¿no? O cuasi perfecta de nosotros, bueno, si él cayó, yo hubiera caído muchísimo peor. ¿Ah? Capaz que hubiera aceptado a la serpiente mucho antes de lo que Adán hizo, no sé, de lo que Eva Yo hizo. tengo un viejo chiste que contaban, dice, Sí. si Adán comió de la fruta, yo hubiera puesto una frutería. Claro. Claro, ahí está. Seguro, hubiera abierto una frutería con la fruta prohibida, claro, pero tal cual. Sí, Ese es tal cual. el grado, no vamos a spoilear el punto, ese es el grado de profesión, de perdición de maldad a la que hemos llegado. Pero bueno, ¿Mm? paso a paso se va lontano, ¿eh? Sí, exactamente. Vos sabés que hay una ilustración que me gustó mucho. Vos sabés que a mí me gusta mucho buscar ilustraciones. Yo no sé si sabías, los japoneses tienen una técnica de restauración de cómo es de lo que son los jarrones que ellos hacen de cerámica, que una vez que se rompen esos jarros, que son espectaculares, una vez que se rompen, se arreglaban con oro líquido, se arreglaba, se pegaba pieza con pieza, y la pieza que resultaba era mucho más espectacular y mucho más valiosa que la primera, ¿no? Entonces, Mira, después incluso se empezó a hacer por gusto, ¿no? Eh, que hacían el jarrón o hacían la pieza de cerámica, lo rompían adrede y lo arreglaban con oro para que quedara mucho más bello. Bueno, esa ilustración yo creo que es perfecta, ¿no? Porque el resultado final es mucho más glorioso que el primero, habiendo permitido o habiendo ordenado que el primero se destruyera, ¿no? Entonces ahí tenés el jarrón nuevo, Adán, inocente, ¿no? Reflejaba a Dios, pero no conocía la gracia. Pero Dios permite la caída, la rotura. Y el oro, Cristo, viene, ¿no? Y da la redención. Y entonces ahí, en el panorama completo de toda la ilustración, tú tenés a Dios permitiendo una rotura para generar un vaso mucho más glorioso que el primero. exacto. Igual repetimos que habiéndolo previsto y habiéndolo permitido, nunca ordenándolo. No Ujú. ordenado porque Dios no es ordenador del mal. Pero sí, es claro que Cristo es el oro, sí, porque nuestra situación es mucho mejor, que somos el jarrón con oro, porque el segundo Adán es mucho más glorioso que el primero. ¿No? Y no Ah, olvidemos, nunca olvidemos que el Señor, ya lo veremos cuando nos toque ese punto, el Señor es Dios claramente, el Señor Jesucristo es Dios, pero es 100% humano. Entonces, como seguro. humano, aún como humano, en la peor condición, fue mucho mejor representante federal y cabeza federal. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Así que bueno, esa es la situación, ¿no? Lo que sí no hay que pensar, que también puede llevarse a pensar, ¿no? Es que Satanás ganó algo acá, ¿no? Bueno, a ver, Satanás le ganó la pulseada a Dios porque se metió en el Edén y le escupió el asado. No es así, ¿no? Parece que Satanás ganara, ¿no? Pero en realidad, sin saberlo, como siempre, está cumpliendo el plan divino, ¿no? En ese sentido, sí, Exactamente. Dios ordena todo eso. Exacto. Dios no peca, pero sí ordena todo eso, ¿no? Por eso justamente la confesión acá dice, quiso permitirles este pecado proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Lo que está queriendo decir, como vos bien inferías, no es que Dios se meta a pecar, sino que Dios ordena todo, vamos a decir así, la escena para que se produzca, al fin y al cabo, lo que Él quiere. Lo mismo que en la cruz. En la cruz es lo mismo. O sea, Judas entrega a Cristo, ¿no? Judas entrega a Jesús. Porque dice que su corazón estaba controlado por Satanás. ¿Está bien? Estaba endemoniado, Judas. Bueno, obviamente que Satanás no entregó a Cristo para que redimiera a la humanidad,
Satanás entregó a Cristo para verlo sufrir y verlo morir y gozarse en para eso de- y para derrotarlo. y para derrotarlo, ¿no? Entonces, parece que el diablo gana, parece que Jesús es derrotado, pero no, ¿no? Y justamente Dios lo utiliza la maldad de Satanás. Bueno, lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Dios usa esa maldad, usa la maldad de Satanás para preparar el escenario para redimir a la humanidad. Exactamente, exactamente. Muy bien, Diego. Creo que por acá está el punto uno, corresponde entonces abordar el punto número dos. Bien, entonces vamos a leer el punto número 2 de este capítulo 6 que dice de esta forma. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Muy bien. Nos acercamos a lo que se ha definido teológicamente en la época de Reforma de manera magistral como la inhabilidad total del ser humano. Vos que sos, yo también digo vos, pero Ujú, que sos partidario de Spruce, que a Sproul mucho no le gustaba este punto porque le gustaba definirlo de otra manera. Pero a ujú, mí me gusta porque me parece que sí, que está bueno. Es la inhabilidad total para algo bueno. No para algo bueno en lo absoluto, porque alguna abolición positiva el hombre puede ejercer y de hecho ejerce, pero sí para lo bueno espiritual, para lo bueno absoluto, incluso para lo ujú, bueno por motivaciones correctas. El hombre ha quedado arruinado. Dice, por este pecado cayeron de su rectitud original. O sea, para siempre el hombre, el ser humano quedó siendo no recto, siendo no derecho, siendo torcido, siendo malvado, siendo maligno y de su comunión con Dios. Obviamente, en esta condición, el hombre perdió una comunión que disfrutaba a diario, recordémoslo, y que era cara a cara, todas las tardes caminando en el jardín. Esto no volvió a ocurrir nunca más. De esta manera quedaron muertos en el pecado, espiritualmente muertos de manera instantánea. Por eso se escondieron en el jardín, porque Dios empezó a ujú. dar miedo. Porque lo santo da miedo. Revisen la Biblia y vean que cada vez que un profeta, un apóstol, un ángel, un ángel, una persona ve a un ángel o vea una manifestación divina, lo primero que hace es cae como muerto, se aterra, cae sobre su... Porque la sensación es de pavor absoluto, porque somos pecadores y ellos son santos. En este caso, en el caso de Dios es absolutamente santo y la santidad no puede, ni quiere, ni desea estar en cerca del pecado. Ahí vemos la misericordia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Muertos de manera espiritual, como dijimos, inmediatamente. Y luego, progresivamente, su cuerpo sujeto a los radicales libres, este, por eso las mujeres vienen usando cremas anti-age de hace milenios, de todo tipo, porque empezó a pasar algo que no estaba previsto. Y Y es que nosotros el tapándonos hombre la fue, pelada, ¿no? Vamos a ser justos. exactamente, sí, sí, nosotros estábamos dando una pelada y tratando de comer lo menos posible porque comemos lo mismo que antes y no dura mucho más. Y pasamos que empezamos a envejecer, a enfermarnos y a morirnos físicamente, porque el polvo volvió al polvo. No estaba previsto. O sea, perdón, mala mía, estaba previsto, Estaba previsto. pero no era la idea original. No era la idea Ujú, original. ¿Por qué no era la idea original? Porque el hombre tuvo realmente voluntad, posibilidad de obedecer por el tiempo determinado y alcanzar la gloria mediante aquel sencillísimo pacto de obediencia y de obra, pero bueno, no lo hizo. ujú, Entonces, fuimos muertos en pecado, totalmente contaminados en todas nuestras partes y facultades del alma y del cuerpo. Acá somos partidarios, yo atrevidamente, tal vez vos no, digo, somos partidarios de ujú. que de la visión dicotómica del hombre, cuerpo y alma, la parte inmaterial y la parte física. Hay algunos hermanos que son tricotómicos y demás, Pero la ¿por verdad qué que decir nunca que lo yo conversé, no? porque pienso que no, pero no, si vos decís que no, si vos sos tricotómico, está todo bien. No, 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 no. Este, Yo creo en la parte material e inmaterial. Y Ahí hasta ahí está, sos voy. dicotómico también. Ahí Sí, está, sí, está sí, sí. perfecto. Ah, ta, 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 ta. Ahí, Ah, a eso referí, no, porque de repente ahora me decís, no, pero yo creo también, bueno, no, estaba no, no. todo bien. No, pues no íbamos a poner a pelear acá en el medio del fogón que recién arranca. Es respetable la posición, pero no, estoy contigo en esto. Exactamente. Entonces, las facultades espirituales quedaron afectadas Ujú, porque fueron incapaces de recibir la gloria de Dios, de tener comunión con Dios y demás, de percibir, de ver a Dios.
No vemos a Dios porque Exactamente. somos pecadores. Eso es una realidad que siempre se soslaya. Cuando los ateos se burlan, o los agnósticos, los escépticos, se burlan en nuestro testimonio, y dicen, "Ey, ¿por qué no lo veo a Dios? No, no lo ves porque sos pecador. Claro, Si no fueras pecador, lo verías. Por eso no lo sin ves. duda. Y yo no, y vos lo ves, no, no, yo tampoco lo veo, porque también soy pecador. Esa es la consecuencia más evidente. Pero además, toda acción positiva que yo hago siempre tiene un dejo de autogloria o de satisfacción egoísta. Analicémoslo con profundidad, porque en el podcast estamos para hablar en serio. No somos buenos porque sí. No hay Ujú. bondad en nosotros gratuita. Hay acciones desprendidas siempre con un dejo de egoísmo o una pequeña mancha. Nunca hay una verdadera bondad. ¿Por qué? Porque el pecado nos afectó tremendamente. Y en el Sin cuerpo ya lugar a lo dudas. dijimos, envejecemos, nos morimos. No nos morimos ahora a los 40 años porque tenemos un montón de técnicas, de tecnologías y de conocimientos médicos que nos han ayudado a prolongar la vida, pero aún así, el hombre llega inexorablemente a la muerte, porque es inescapable de esto. Entonces, ha afectado por completo, y eso es lo que significa la inhabilidad total del hombre, que el hombre ha sido completamente impedido de ejercer una abolición, una voluntad libre y determinada de buena bondad y de obediencia a Dios. De hecho, en general, a nosotros, lo hablamos en las iglesias, ¿qué nos cuesta más? Orar. ¿Por qué? Porque es Ujú. el ejercicio quizás más espiritual de todos los Sin ejercicios. duda, ¿Y qué sin pasa? duda. No, no, nos cuesta, les cuesta a los que tenemos el Espíritu Santo, imaginemos a aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Uno tiene Mm. que ver en otras religiones donde hay multitudes orando, es casi una cosa, es casi un ejercicio físico, es como una Mm. disciplina, como una mecánica. Hay otras religiones que usan un collar de cuentas para Ujú. repetir salmódicamente determinadas pases mágicos, porque es básicamente eso, oraciones repetitivas, que no significan nada más que una repetición. Hay un ejercicio de la voluntad, pero no hay un verdadero despertar, porque el hombre Mm. está impedido. Y es el Espíritu Santo el que vivifica. Es el Espíritu Santo el que da la capacidad de decir, no, no, yo no estoy acá hincado hablándole al aire o a la pared o al cuadro que está colgado ahí en la pared. Yo le estoy hablando a un Dios, a un Dios real, a un ser real. Y él me está escuchando verdaderamente. Son esas cosas que nos pasaron, ¿no? Son tan trágicas, tan cotidianas, estamos tan acostumbrados al pecado nosotros, tan Mm. acostumbrados. Y basta ver a Jesucristo en los evangelios cuando nos damos cuenta de que él no lo soportaba el pecado. Y él decía, ¿hasta Mm. cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo sé de soportar? Y vos decís, pero que Cristo no era tu amor. Sí, lo era, pero para él era Sí, sí, insoportable el pero pecado. Y para nosotros era una claro. cosa cotidiana. Dice el salmista, pecamos como bebemos agua. Eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. A lo que hemos llegado como raza. Y bueno, vuelvo a repetir, el asunto del cuerpo es bastante más explicable. Yo hubo una época, aunque vos no lo creas, digo, que era deportista y corría Opa. y tenía el récord departamental. Ojo que Colonia es como la meca del deporte acá, en Uruguay. Yo, Bueno, yo eso, tenía, el papel con eso lo quiero ver, ¿eh? sí, señor, tengo mi señora que es testigo también. Y hay alguna documentación ahí. Bien. El récord departamental de 100 metros ya, ¿no? Y ahora el récord departamental de 100 metros ya no lo hago ni en el auto. Este, porque no tengo la capacidad ni la fuerza física y no soy capaz de apretar el acelerador lo suficientemente fuerte como para que el auto. Y no sé si tengo un auto como para acelerar tanto tampoco. Pero, amigo, pero en ese asunto es increíble cómo la decadencia nos ha golpeado de manera tremenda por un solo gesto de idolatría. Sí, es que vos sabés que yo o sea, siempre lo pensé como que te tiren en el medio del bosque, ¿está bien? Con una brújula y que la brújula esté rota. O sea, ya Exacto. está, ¿viste? Perdimos la brújula moral, punto. La brújula que apuntaba al norte ya no está imantada, ya está. Apunta para Exacto. cualquier lado. Entonces, lo natural para nosotros, ¿qué es? Andar perdidos. Es que eso es lo Exacto. natural. A partir de que se Exacto. rompió la brújula, lo natural es Somos perder. gente que da círculos en el bosque, círculo. Pasás 34.500 veces por el mismo árbol y decís, che, Ah, pero alguna vez, no, esta vez no, esta vez sí. y es En más, esta vez derecho y no doblo, y dobla siempre. y está bueno como lo dice la confesión, porque no solo caímos de la rectitud, sino de la comunión. Entonces, se te rompió la brújula y al único que le podrías pedir ayuda, ¿no? Prender el walkie-talkie y pedir ayuda, che, mirá que se me rompió la brújula.
no está, marchaste. Se te cortó el wifi con Dios, punto. Entonces, no tenés brújula, no tenés contacto con Dios. Estás totalmente a la deriva y sin rumbo, sin chance de poder ponerte en rumbo. Y después, bueno, Exactamente. después lo otro, ¿no? De que realmente estamos muertos. Realmente estamos muertos. Sproul decía, ya que mencionaste Sproul, y siempre lo mencionamos en algún punto u otro del podcast, él hablaba de eh, que el hombre no necesita un remedio, necesita una resurrección. ¿Ah? Amén, claramente. No necesitamos una vitamina, no necesitamos una medicina, no, necesitamos una resurrección. Por eso hablamos siempre de que la regeneración del hombre es un acto monérgico. ¿Tá? Es un acto monérgico de parte de Dios. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los muertos no cooperan. Yo creo que la mejor ilustración de esto está en la misma escritura y es cuando Jesús llama a Lázaro. ¿Está bien? O sea, Lázaro no cooperó en absolutamente nada para levantarse, estaba muerto. Entonces, si no es la voz de Dios que le dice Lázaro, ven fuera, Lázaro no sale a ningún lado. No, no, además del cuerpo, imagínate, ¿qué hago? ¿Me pudro? ¿No me pudro? No, 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 ¿Aguanto? ¿No no. circula la sangre? ¿Los tejidos se van degradando? ¿Cómo aguanto para no degradarme? Sí, Es no, no, imposible. no. Entonces, esa idea de que el hombre es bueno por naturaleza, ¿está bien? O que tenemos algo de bondad por naturaleza, no condice con lo que la Biblia nos enseña. Y esa cosa de que nosotros estamos medio enfermos y que necesitamos en realidad curarnos, tampoco condice con lo que la Escritura nos muestra ni con lo que la confesión refleja de la Escritura. Entonces, sin lugar a duda, lo que tenemos que ser conscientes, más que nada, es de que si hoy estás acá escuchando esto y con un afecto hacia Dios, ¿tá? Tenés que ser un agradecido a Dios porque Él realmente te resucitó, realmente te regeneró, realmente cambió, te puso en tu mano una guía que era imposible que vos adquirieras por tus propios medios. Entonces, yo creo que Totalmente. es muy poderoso entender eso, el estado de nuestra caída. El Estado. Por eso yo creo que este capítulo es tan importante. Es bastante angustiante, como dijiste al principio, ¿no? Es bastante desalentador cuando uno lo lee así a secas, ¿no? Porque está hablando de la realidad humana como algo espantosamente horrible, pero es muy necesario ser conscientes de esto para después poder apreciar lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hizo por su pueblo. Entonces, creo que ahí es donde está el valor, el gran valor de esto que estamos leyendo y que esto que estamos estudiando. Totalmente, Diego. Totalmente. Bueno, pasamos al punto número 3 entonces. Sí, ahora Increíblemente. te voy a hacer una Yo ya pregunta. sabía. Veníamos bien y apareció No, Preguntín. pero hace, Apareció hace, Preguntín y ahora el tiempo se va al diablo. no, pero hace varios episodios que no pregunto nada, no seas malo vos. No, porque siempre se hace la pregunta, bueno, está bien, vos me decís, ¿no? La inhabilidad del hombre, ¿no? La incapacidad de poder hacer el bien, etcétera. Pero yo conozco gente que es atea y que es re buena y Estoy de acuerdo, yo también conozco, ¿eh? y que Yo también conozco. ayuda y que no mató a nadie. Bueno, es Cómo es parte de la eso? misericordia de Dios que no todo hombre, que no somos no somos todos tan malos como podríamos ser. Claro. Ahora, en esto de la maldad, tiene sus campeones. Hay gente que es bien. Hay gente que tiene ciertos códigos. Hay gente que tiene cierta moralidad. Y casi toda esa gente desprecia a Jesucristo. Y Mm, ahí está el pecado mayor. ¿Por qué? Porque tiene una justicia propia, un sentido del propio valor, un sentido de la propia justicia, un sentido de la propia rectitud, que no es tal, que no es tal, porque esa gente miente, esa gente seguramente en algún caso adultera, no necesariamente sexualmente, sino también adultera resultados o adultera resultados económicos, en fin. Ya sabemos que no hay nadie perfecto. Sí, hay gente que es mejor que otra y hay gente que es peor que otra. Sí, sí, pero no todos mm, son Hitler. Sí, sí, estamos de acuerdo, no todos son Hitler. Pero todos alguna vez mintieron, todos alguna vez codiciaron, todos alguna vez ejercieron un aprovechamiento indebido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y normalmente, yo por lo menos en mi experiencia vital, la mejor gente que yo conozco es la gente que más desprecia a Cristo. Pues no lo necesito si yo estoy bien, si yo soy bien. No, no, yo no soy claro. pecador.
Bueno, es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, es de un orgullo. Ahí está la serpiente. Ahí está la serpiente vestida de seda, ¿no? Que Claro. serpiente se queda, ¿no? Pero y es tremendo reconocer que hay gente que es muy bonachona, muy macanuda, muy buena onda, muy buena persona, como podríamos decir en general, pero que está Ujú. perdida sin Cristo, porque Sin duda. no alcanza la gloria de Dios. ¿Y qué más? Los cristianos, en realidad, justamente no deberían pensar de sí mismos como somos buenos, ¿no? Este, Efectivamente. a mí me gusta mucho cuando a Jesús se le acercan y le dicen, maestro bueno, y Jesús dice, ¿quién es bueno sino Dios? No, como diciendo, o sea, vos estás suponiendo, hablándome a mí, ¿no? Tú suponiendo que yo soy un hombre como tú, y sin embargo me está llamando maestro. Bueno, ojo, no te confundas. Jesús sí era bueno, Jesús podría haberlo dicho, ¿no? Jesús podría haber dicho, sí, bueno, tenés razón, sí. Conmigo sí, pero, ¿no? Justamente, ¿quién es bueno sino Dios? Y el cristiano no debería pensar de sí mismo como un ser de bondad y de luz. No, todo lo No, contrario, no, seguimos siendo pecadores. La diferencia del cristiano con el que no es cristiano es que reconoce su pecado diariamente y va diariamente a los pies de la cruz a pedir misericordia y perdón y a pedir restauración, ¿no? Sabiendo ser efectivamente. regenerado, ¿no? Y cuando llevas como nosotros varios años haciendo eso, te das cuenta que tan bueno no sos, porque No, nunca además te das dejas de cuenta que sos hacerlo. cada vez peor. Claro, nunca dejas de arrepentirte. Y cada vez que ves más profundamente el pecado y lo comprendes más, eso no te evita la maldad de la tentación, ni la maldad de caer en tentación, porque la tentación no es maldad. Pero ese asunto es tremendo, ¿no? Mm. Pero sí, Mira, es real. yo tenía un profesor que él decía que a medida que tú te convertías, ¿no? Y a medida que iba pasando tu vida cristiana, ¿no? A partir de que te convertías en adelante, iba avanzando tu vida cristiana, te pasaban dos cosas. Que tú tenías que mirar para atrás y en un sentido ver que sos mejor que antes, ¿no? Es decir, que tratás mejor a tu esposa, que crías mejor a tus hijos, que haces mejor las cosas desde el punto de vista moral, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, te ves cada vez más pecador, porque empezás a tomar más conciencia de lo que el pecado es, entonces lo ves en los detalles más ínfimos de tu vida, ¿no? Sí, Cada vez sos el más asunto puntilloso. El asunto es cuando vos empezás a entender las motivaciones de tus buenas conductas. Por lo menos para mí, o de las conductas normales. Cuando vos empezás a hacer un Claro. razonamiento y decís, pero yo acá estoy queriendo hacerme notar. Cuando vos decís, y entonces después no querés pensar en nada. Que sea todo para la gloria de Dios y tratar de hacerlo lo más puramente posible, Claro. porque si te pones a pensar, realmente el hombre es inhábil. Es una Sí, realidad no, no, con la sí, que sí. choca. Para no chocar hay que no estudiar. O sea, no hay que leer, no hay que meditar en la Claro. escritura, y entonces ahí vos no chocás en nada porque, claro, andas en una ignorancia Claro, es fantástica, una entre cuestión ignorante, comillas. ¿no? Sí. Claro, seguro, entre comillas, porque ignorar la voluntad de Dios de fantástico no tiene nada. Mm, Pero digo, en ese sentido es la única forma de verlo, digo. Pero exactamente. bueno, hoy hemos sido 4 en el Fuego Reformado, porque has estado vos, está Damián, que va a estar trabajando, he estado yo, y ha estado Preguntín. Y como efecto de Preguntín, el tiempo se nos ha ido. Es aliado mío. Vamos arriba. No pasa nada, es muy buena esa forma que vos tenés de traer a la realidad, a los hechos, ¿no? Porque si no, la doctrina solo a veces tiene un problema, no es un problema de la doctrina, sino de nuestros corazones, que nosotros en teoría podemos captar todo, Sin duda. pero si no lo traemos a la piel, si no vemos cómo nosotros estamos ahí, ¿no? Nosotros podemos decir, sí, el hombre es malvado, inhábil, y no sentirme inhábil. Está la perfidia del pecado, ¿no? ¿Te das cuenta? Digo, Sí, claro. porque yo puedo asegurar que el hombre es pecaminoso, y yo no sentirme así, como Claro. si yo no Es fuera un que, hombre. es que el corazón nuestro es engañoso. El corazón nuestro es Efectivamente. engañoso. Entonces, como es engañoso, no, justamente nos engañamos a nosotros mismos pensando que valemos algo, que no somos tan malos, etcétera, etcétera. Bueno, Exactamente. todo esto para decir que se acabó el tiempo, ¿no? Se nos ha Porque yo ido el fogón seré reformado. preguntín, pero vos sos el pincha globo que siempre la termina. De Exactamente. alguna Además, forma no, te la cuando. tenía que devolver. Sí, no, está bien, porque además yo cuando vi que venía la pregunta dije, la cerramos con la pregunta de Diego y de PNP. Estamos arribando al final de este episodio del Fogón Reformado. Muchas gracias, amigos, por estar ahí. Espero que sea de bendición. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao, chao, muchas gracias.